Buenos días, bendiciones. Un día más conectado nuevamente, desayuno con Jesús. Amén. Ayer nos quedamos, amén, en que el Espíritu nos habla a nuestro espíritu. ¿Okay? Y hoy vamos a estar definiendo, ¿no? O teniendo el descendimiento de cómo conocer cuando es nuestro espíritu quien nos está alertando o cuando es el Espíritu Santo quien nos está ordenando, porque el Espíritu Santo nos ordena, amén, pero el Espíritu nuestro, amén, nos alerta. Okay. ¿Y qué quiere decir, pastor? ¿Que es nuestro espíritu quien nos guía? No, es el Espíritu Santo, pero nos guía a través de nuestro espíritu. Entonces nosotros muchas veces oímos una voz interior, una voz suave, una voz que te está alentando, que te está diciendo, no hagas esto, porque el espíritu que ya conoce al Espíritu Santo y se conecta entre sí, porque la carne no se puede conectar al Espíritu Santo. La carne está llena de pecado. Por nosotros pecamos y fue contaminada nuestra carne, porque la carne es terrenal, más el espíritu es celestial. Nosotros cuando Dios nos trae en espíritu y nos pone dentro de un cuerpo que es carnal. A ponernos dentro de este cuerpo, el espíritu guiaba al cuerpo cuando el cuerpo era incorruptible, pero ahora nosotros en nuestra carne somos guiados por un cuerpo corruptible, puesto de que todo hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios, lo dice la palabra. O sea, ser destituido de la gloria de Dios y el pecado mora en nosotros, el pecado se inclina hacia los deseos carnales que son puestos a través de la tentación. El diablo lo único que hace es tentarnos y nosotros empezamos a desear. Por eso Eva, cuando fue tentada con el árbol, con el fruto, amén, por sus ojos, amén, empezó a desearlo. Vio que el árbol era bueno y codicioso, lo deseó. O sea, el diablo trabaja con tentaciones, pero el Espíritu Santo, Dios, trabaja con nuestro espíritu, porque el espíritu fue creado por Dios, que somos este yo. El cuerpo nuestro no fue creado por Dios, sino fue formado por Dios de la tierra, lo dice Génesis. Y formó Dios al hombre y lo puso en el Edén. El Edén era una tipificación de lo que era el cielo, el paraíso, el jardín del Edén. El hombre vivía ahí como tal como vivía en el cielo. Y el cuerpo que se le da de la tierra, ¿okay? Vivía como un cuerpo incorruptible dentro del Edén. Por eso nosotros no podemos subir al cielo con este cuerpo que tenemos. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, al mismo estado que Dios formó ese cuerpo antes de que el pecado entrara en la tierra. Por eso tenemos que tener cuidado lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Porque cada vez que nosotros estamos viendo cosas que no nos edifican en el espíritu, nos estamos alejando más de Dios. Por eso el trabajo constante de Satanás es tentarte a través de tus ojos, de tus oídos, de lo que puedas estar viendo en las redes sociales, lo que puedas estar viendo en el televisor, las series de Netflix, amén, que casi siempre nos identificamos con los dramas que están pasando, y eso es lo que está alimentando tu carne, está alimentando tus sentimientos. Los sentimientos no son del espíritu, amén. Los sentimientos no son del espíritu, los sentimientos son de la carne, porque en la carne es donde tenemos un sentir, en el espíritu percibimos, en la carne sentimos. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Entonces, nosotros, esa voz apacible que nos advierte que no hagamos algo, es el espíritu nuestro. Es el espíritu nuestro que ya el Espíritu Santo le habla. Amén. Por eso nosotros, cuando el espíritu está hablando con el espíritu, nos quedamos sin entendimiento. El apóstol Pablo dice que cuando oramos en lenguas celestiales nos quedamos sin entendimiento. ¿Por qué? Porque es espíritu con espíritu. Entonces el espíritu va a orarle al Espíritu Santo según nos convenga, para que nosotros nos alejemos en la carne, porque el espíritu nuestro guía en la carne hasta el punto que nosotros la dejemos guiar. Pero muchas veces no dejamos que el espíritu guíe la carne.
Porque viene a nosotros aquella voz apacible que nosotros le llamamos conciencia y que diga, te dice, no hagas esto, no te metas en tal lugar, no hagas este negocio, no compres este carro, no compres esta casa. Amén. Y entonces nosotros nos guiamos por circunstancias. Estamos listos y tenemos para comprar un carro, pero Dios no nos los mandó a comprar. Así que tengamos el dinero y por eso muchas veces vienen situaciones después, se pierde el carro. Y yo prefiero, cuando Dios me dice a mí, compra esta casa y yo no tengo dinero, porque lo respaldo con la palabra que dice, compren sin dinero. Si Dios dice en su palabra que podemos comprar sin dinero, y yo siento esa voz que me dice, compra, aunque sea ilógico para mí, porque no tengo el dinero para respaldarlo, yo compro. Y más en este país, en Estados Unidos, que todo es a través de crédito. Y muchas veces queremos comprarlo todo al contado, pero no tenemos todas las cosas al contado. Y nos quedamos sin las cosas porque no pensamos que Dios, en medio de lo que Él nos mandó a hacer, Él nos va a respaldar. Le dijo a Abraham, vete a tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Amén. Y Abraham salió, no le había mostrado la tierra. Era ilógico caminar sin dirección de ningún tipo cuando no existía ni el GPS o el GPS, para aquellos que no entienden lo que dije. No existía ni el GPS. Entonces, Abraham salió caminando, guiado por quién, por Dios. Pero nosotros lo que nos pasa es que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿De qué manera esa voz apacible que nos habla, que le llamamos conciencia, nos va a dar la advertencia? Nos va a decir, haz esto o no hagas esto. Pero el Espíritu Santo es la voz autoritaria. La voz que te habla con autoridad, esa voz que tú sientes que viene de adentro, porque no te va a hablar a los oídos. Nosotros estamos esperando que nos hable. Él lo puede hacer y lo ha hecho, pero siempre nos va a hablar al Espíritu y el Espíritu mora dentro de nosotros. Entonces, cuando nos habla con esa voz autoritaria que nos dice hazlo o no hagas esto, ese es el Espíritu Santo diciéndonos, oye, ya te di muchas advertencias, pero ahora te hablo yo. Tú tomas la decisión de hacerlo o no hacerlo. Amén. Continuemos aquí en el Salmo 37. Amén. Y vamos a leerlo, no sin antes declarar que somos cabeza, no cola, que somos de arriba, no de abajo, rico, no pobre, abundante y no escaso. Amén. Sano y no enfermo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te pido por la familia de cada uno de los que estamos conectados aquí, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, y lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 37:2. Les leí que nosotros siempre estamos buscando o cuestionando a Dios porque otros prosperan y nosotros no, y aquellos son malos y nosotros pensamos que somos buenos, pero no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y hasta que no hagamos la voluntad del Padre, y te preguntarás cuál es la que está escrita aquí. Entonces Dios no nos va a dar nada porque lo vamos a perder. Lo vamos a perder. ¿Para qué yo voy a perder el tiempo de darle algo a una persona que yo sé que cuando llegue a la esquina lo va a perder? Mejor me quedo con ello y lo conservo. Entonces Dios hace lo mismo. Y dice el 2, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Está hablando de los impíos. Aquellos que muchas veces tú sientes envidia y por qué los prospera Dios y a nosotros no. Dios no los prospera. El diablo tiene la capacidad de prosperar también. Amén. Lo que las riquezas del diablo desaparecen, más las de Dios no añade tristeza juntamente con ellas. Amén. No te desconectes sin antes suscribirte al canal si no lo has hecho, darle un like para que YouTube lo siga promoviendo y darle a la campanita para que te avisemos cuando ya estemos conectados. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.